Hola, buen día. Mi nombre es Mariana González Don Juan y les voy a presentar En la mente de un asesino serial. Para empezar todo esto, les quiero hablar sobre un caso del asesino serial de Medellín. Entre el mes de mayo de 1988 y febrero de 1991 se reportaron 17 mujeres desaparecidas en la ciudad de Medellín. Posteriormente se encontraron todos los cuerpos en diferentes partes de la ciudad. Después de realizar unas pruebas de identificación, se pudo determinar que todas las mujeres desaparecidas trabajaban en la floresta. Las autoridades llevaron a cabo un operativo de búsqueda, el cual terminó en febrero de 1991, cuando se reportan actividades sospechosas en un cerro, y es ahí donde la fiscalía atrapa al asesino con un machete a punto de cobrar la vida de su última víctima. Es llevada a la fiscalía donde finalmente acepta la culpa de los 17 asesinatos de las mujeres y se crea un perfil psicológico. Al hacerlo, parece que tiene un trastorno de personalidad antisocial, el cual se manifiesta con tendencias sadistas, obsesivas, fetichistas y necrófilas. Venía de una familia disfuncional donde la figura paterna abusaba de sus sustancias como el alcohol y dentro del sistema familiar se encontraba un ambiente de violencia. La dinámica de los padres era de constante agresión verbal y física, y uno de sus hermanos fue culpado de la violación y asesinato de un menor. Aquí ya podemos ver el factor biológico y el factor familiar, sin embargo, también se necesita ver el factor social para ver los motivos de este asesino. Am, También los padres, al tener otros problemas en casa, fueron negligentes con la socialización de sus hijos. Por lo tanto, resultó en la falta de desarrollo de inteligencia emocional y social. En su niñez fue un niño introvertido y tímido hasta el punto de aislamiento. Todos estos factores mencionados formaron el perfil de este asesino serial. Otro asesino serial también conocido, y más en este momento, ya que por la serie de Netflix, es Jeffrey Dahmer, donde también se puede ilustrar que los factores familiares, sociales y biológicos llevaron a Jeffrey Dahmer a cometer tales asesinatos. Antes de la violencia, les quiero hablar sobre el pragmatismo, el cual es un concepto utilizado en el conductismo, una rama de la psicología, el cual se basa que el comportamiento eh, siempre busca la satisfacción de las necesidades y deseos. Por eso mismo los asesinos seriales son movidos por la motivación de satisfacer ese deseo que trasciende ya a una necesidad. Según el pragmatismo, la única verdad es lo que funciona. Por eso mismo los humanos repetimos conductas que nos funcionan para satisfacer esas necesidades y deseos. Por eso mismo, estos tipos de asesinos se dan cuenta que la violencia es un mecanismo para satisfacer sus deseos y necesidades. Y de ahí surge la seriedad de los asesinatos, lo cual es un factor crucial para diferenciar entre un homicidio normal y un asesino en serie. Previamente mencioné los motivos, pero ¿qué son los motivos? Los asesinos en serie se caracterizan por ser personas que tienen una metodología al escoger sus víctimas y son movidos por un impulso que los lleva a hacer ciertas cosas, los cuales se llama motivos. Y los motivos existen dos tipos, el cual es el biológico y el psicosocial. Sin embargo, el comportamiento de un asesino no se puede explicar con solo un factor o un motivo, ya que uno depende del otro. La violencia. Muchos creían que los asesinos en serie son como son y actúan como actúan por algún desbalance a nivel cerebral. Y aunque sí existan casos donde haya algún tipo de esquizofrenia o algún tipo de patología que sí puede ser determinante a la conducta de un asesino, la mayoría no tienen psicopatologías serias. Y aunque no haya una patología o una psicosis, en la mayoría de los casos sí hay un factor en común, el cual es la violencia como método.
A continuación voy a citar algo que dijo Garrido en 2011. Se entiende que que la psicopatía es una condición estrechamente unida con la violencia y en particular con los crímenes violentos. Una distinción relacionada con la violencia es que la separa la violencia reactiva de la violencia proactiva o instrumental. El delincuente, tipología delictiva, delincuente común, delincuente. La violencia, la violencia proactiva o instrumental, cool violence, se refiere a la que se emplea como medio para conseguir otra meta. Como ejemplo, en términos como venganza, dinero o control de la víctima para abusar de ella. Por ejemplo, en términos sexuales. A la imagen del asesino confeso de la matanza en la isla de Utoya Anders. Por el contrario, la violencia reactiva, hot violence, se ejerce como respuesta a una amenaza percibida o una provocación. Aquí hay una diferencia, aquí explica la diferencia en los diferentes tipos de violencia que usamos los humanos. La mayoría actúa tipo violencia reactiva, como un tipo de respuesta a algún peligro. Sin embargo, los asesinos seriales utilizan la violencia instrumental o proactiva, co-violence, porque quieren llegar a un fin, que es abusar o, bueno, la venganza o simplemente matar. La historia y contexto traza el camino de cada persona. Sin embargo, el factor biológico es algo que no debería pasar de largo, ya que sí es algo determinante en la vida de cualquier persona. No se puede decir que un individuo se convierte en un asesino serial por una patología o por un suceso traumático en su infancia. Más bien es la acumulación de factores y causas que llevaron al sujeto a ser quien es. La mente de un asesino serial se describe muchas veces como fascinante y enigmática, ya que son muy complejas y reciben impulsos que la mayoría de las personas no reciben. El diagnóstico mental de una persona sí es algo importante para la comprensión de su conducta. Sin embargo, en este tipo de asesinos se necesita observar y comprender cómo es que ven el mundo. Con el caso expuesto anteriormente, el caso de Jeffrey Dahmer y el asesino de Medellín, se puede observar de manera más clara cómo su infancia afectó su conducta como adulto. Sin embargo, también fue alimentado por su patología, el cual también obstruyó su desarrollo social. Y todos esos factores tejieron y encaminaron a la persona a cometer los homicidios años después. Una sola cosa no determina a la persona. Cada uno es la construcción del pasado, presente y futuro. Por eso mismo se puede decir que algún tipo de psicosis, esquizofrenia o algún trastorno mental van a terminar, no se puede decir que van a terminar como asesinos seriales. Y tampoco se puede decir que todos los niños que sufrieron un tipo de trauma o situaciones difíciles van a terminar como Ted Bundy, Jeffrey Dahmer o el asesino previamente mencionado, sino es la unión de factores biológicos y sociales de cada ser. Gracias.